El pulpo y su narval ven un balón en la playa en Tortuguero, Costa Rica. Ven un balón de voleibol que se llama Wilfredo. Pero el narval piensa que es un balón de básquetbol. ¿Qué le dice el pulpo al balón de voleibol? Le dice: Wilfredo, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, no puedo. ¿Qué le dices al voleibol que se llama Wilfredo? Le dices: Wilfredo, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, no puedo. Exactamente. Le digo: Wilfredo, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, no puedo. El pulpo le dice a Wilfredo: Wilfredo, Wilfredo, lo siento, Wilfredo, no puedo. Y Wilfredo le responde: ¿Cómo? El pulpo le dice a Wilfredo: Nada, lo siento, no me pude resistir. ¿Y qué le dice el pulpo al balón de voleibol después? ¿Qué le dices ahora? Le digo: ¿quieres tener mi mascota? ¿Y qué le dice el pulpo al balón de voleibol después? Le dice: ¿quieres tener mi mascota? ¡Espera un momento! El pulpo le dice: ¿quieres tener mi mascota? ¿Por qué le dice: ¿quieres tener mi mascota? ¿Por qué le dices eso? ¿No te acuerdas? No me gusta mi narval. ¿Por qué no te gusta tu narval? No me gusta porque es muy gordo y no hace trucos. ¿Por qué le dice: ¿quieres tener mi mascota? Le dice eso porque no le gusta su mascota. No le gusta porque él piensa que Narwhal es muy gordo y no hace trucos. El pulpo le pregunta a Wilfredo: ¿quieres tener mi mascota? Y Wilfredo le responde: Lo siento, no quiero tener tu mascota. Así que el pulpo le quiere dar su narval a Wilfredo. ¿Y se lo da? ¿Le das tu narval a Wilfredo? No, no se lo doy. ¿Por qué no se lo das? No se lo doy porque él no lo quiere tener. ¿Por qué no lo quiere tener? No sé por qué no lo quiere tener. Déjame preguntarle. No, no se lo da. ¿Por qué no se lo da? No se lo da porque el balón de voleibol no lo quiere tener. ¿Por qué no lo quiere tener? El pulpo le pregunta a Wilfredo: ¿por qué no lo quieres tener? Y Wilfredo le responde: no lo quiero tener porque ya tengo una mascota. Tengo una tortuga marina y ella es mucha responsabilidad. Así que no quiero tener otra mascota en este momento. ¿Por qué no lo quiere tener? No lo quiere tener porque Wilfredo ya tiene una mascota. Tiene una tortuga marina. Y él piensa que ella es mucha responsabilidad. Así que no quiere tener otra mascota. ¿Qué hacen el pulpo y su mascota? ¿Qué van a hacer?
Supongo que vamos a buscar a alguien que quiera tener un narval. Ellos van a buscar a alguien que quiera tener un narval. ¿A dónde van? Escribe tu idea abajo, dale me gusta al video, suscríbete y haz clic aquí para ver el próximo episodio. Y gracias por ver el video.